Las calles de la ciudad fueron parte de su lucha. Ellos, los anarquistas, llegaron hasta aquí, en busca de un sueño que les habían prometido allá, en las Europas. Pero no fue así. Hacinados en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, fueron tratados como esclavos, y el sueño de una vida digna se fue acabando sin haber comenzado. Por el contrario, el destino fue la represión y la muerte. Los trataron de delincuentes y las noticias de los diarios de la época hablaban de ellos como tal. Su sangre regó las calles adoquinadas de nuestras ciudades y de los campos de la lejana Patagonia, donde miles de ellos fueron víctimas de asesinos como los terratenientes y del ejército mandados por Irigoyen. Intentaremos contar su historia, mejor dicho, recopilar su historia, como obreros que intentaron y que buscaron mejorar la vida de su clase. Una clase obrera a la cual los anarquistas les enseñaron a luchar por sus derechos. Pero que lamentablemente no les marcaron el camino para la toma del poder. Si nos permiten, vamos a compartir con ustedes sus nombres, sus conquistas y derrotas. La de los anarquistas, hombres y mujeres que amaron la vida y por sobre todo su dignidad. Allá por 1857 comienzan a aparecer las primeras organizaciones del movimiento obrero, que si bien no eran precisamente organizaciones sindicales, intentaban reflejar la lucha por los derechos de nuestros obreros. La Sociedad Tipográfica Bonaerense fue la primera expresión de esta forma de organización. Que hay presencia de anarquistas y de socialistas porque han dejado, digamos, muestras recién en 1872. Ahí se hace la primera sección de la Internacional de los Trabajadores en la Argentina. Eso sucede en Buenos Aires, en donde se reúnen anarquistas y socialistas. O sea, hay una inmigración previa a 1880, ¿sí? En donde ya empiezan a llegar estas ideas. Este afluente inmigratorio trae estas nuevas ideas de Europa, ideas de izquierda, ¿sí? Que reflejan sobre todo lo que está pasando en el mundo, llegan a Buenos Aires y a Montevideo. Cuando empiezo a ver todo esto, empiezo a descubrir, ellos se instalaron, vinieron de León y se instalaron una parte de la familia en Villa Ballester. Y empiezo a ver en la provincia de Buenos Aires. Y empiezo a ver que había habido todo un movimiento anarquista en Villa Ballester. Una característica del mundo anarquista es que es una historia oculta y silenciada, donde ni las familias ni la historia oficial trata de reconocer lo que han sido los enormes aportes del anarquismo, porque es la historia de los perdedores. Entonces, como ha pasado muchas veces, las familias no hablan de este anarquista familiar. En mi familia no se hablaba. ¿Cómo contar la historia de aquellos hombres y mujeres? Ellos llegaron con tantos saberes que era un derroche de sabiduría. No eran casuales sus compromisos. Por todo se preocupaban y buscaban ayudar a construir un hombre diferente. El alcohol, la infancia, los derechos de la mujer, la lucha contra la prostitución en los garitos eran parte de sus luchas. El anarquismo no fue nunca un partido político y casi no fue tampoco un movimiento político, fue más bien un profundo movimiento social, político-social, de cuestionamiento de lo que era el poder oficial, ¿no? Con una profunda defensa de lo que era la libertad individual. Bueno, tuvo enorme cantidad de corrientes, casi ha habido una corriente, una línea con cada anarquista. Pero una de las formas de este anarquismo
estaba dirigido a la construcción de una sociedad alternativa en todo sentido, en materia de educación, en materia de salud, por ejemplo, todas las teorías naturistas de la alimentación vegetariana, de los baños de asiento, entonces, digamos, del arte, de la cultura, y se dedicaron con mucha energía a esta idea, que fue la idea de muchas líneas, de que la revolución del hombre y el voltear la sociedad capitalista debía ser a través de la educación y de una sociedad distinta. Y además, por la enorme represión que hubo desde los comienzos del anarquismo acá en el país, que a lo mejor es 1870, hay las primeras versiones de huelgas que podrían ser anarquistas, eran huelgas de uniones o de grupos de obreros que no tenían todavía una organización gremial, ¿no? Bueno, el anarquismo fue la ideología que más influencia tuvo en los orígenes de nuestro movimiento obrero. Y se debe a la llegada de los inmigrantes. En Italia y en España había un fuerte movimiento anarquista. Y eran los más proletarios de todos. Y justamente de los que venían figuraban los proletarios, ¿no? La gente que había quedado sin trabajo en España y en Italia. Pero también en Rusia, vinieron muchos anarquistas de Rusia. En Rusia el movimiento anarquista era muy importante también. Entonces se quería el socialismo, pero en libertad. Jamás una dictadura del proletariado. Que todo se resolviera en asamblea. La libertad absoluta, sin dirigentes. Venía a ser una ideología poco práctica. Imagínense, los sindicatos no tenían dirigentes. Se resolvía todo por asamblea. Y eso realmente da una tardanza en las resoluciones. Y se discute demasiado. Las discusiones eran larguísimas. En la asamblea todo el mundo hablaba. Mientras que los socialistas tenían su comisión directiva que resolvía las cosas y las resolvía prontamente. Se debió un poco al método, aunque era mucho más democrático que el socialismo, ¿no? Si te cogen, tú no hables. Si te cogen por la huelga, yo te llevo junto a los otros, codo con codo, hasta el final. ¡Aprieta el cinturón! ¡Apriétate el cinturón! ¡Súbete los calzones! ¡Apriétate el cinturón! ¡Iremos a la huelga! ¡Apriétate el cinturón! ¡Vamos a dar follón! Los pedazos de su historia estuvieron signados por la lucha. Cada uno de esos jirones son el compromiso de mujeres y hombres que no querían ser esclavos de los ricos, de una oligarquía que los consideraba como delincuentes. No hubo un solo hecho que no los tuviera como protagonistas. La fundación de sindicatos, la huelga de los inquilinos, la Semana Trágica, la masacre de la Patagonia a manos de un ejército al servicio de las clases dominantes, todo, absolutamente todo, dieron por la defensa y el compromiso de los derechos de la clase obrera, y en ellos se les fue la vida. Fíjate, por ejemplo, una de las huelgas que fue típicamente de mujeres fue esta, la huelga de los inquilinos, que vos nombraste en 1907, cuando frente a la suba enorme en Buenos Aires, ¿no? Frente a la suba enorme, hubo también una especie de réplica en Rosario, pero acá en Córdoba no. Ni en Bahía Blanca. Ni en Bahía Blanca, pero fue particularmente en Buenos Aires. Frente a la suba enorme de los alquileres y la cantidad de desalojos,
las mujeres con las escobas empezaron a defenderse de la policía que los sacaba a la calle, los tiraba a la calle. Bueno, y acá ha habido muchas huelgas protagonizadas o iniciadas al menos por las mujeres. Sobre todo a partir del año 19, en la época esta que fue la Semana Trágica en Buenos Aires, que acá tuvo una manifestación como muy clara en los obreros del ferrocarril en Cruz del Eje, que no pudieron aplastarlo con la policía de la provincia, así que tuvieron que pedir que entrara las fuerzas policiales y ejército de Catamarca. Son los que llegan al interior, toda la pampa gringa y la pampa húmeda son ellos los que están presentes. Hay algunas memorias de obreros anarquistas que comentan que van al campo y en el campo lo primero que arman es una sociedad de resistencia en donde no faltaba un lápiz, no faltaba un cuaderno ni algún libro de Marx, de Proudhon o de Kropotkin. La promesa de traerlos pronto a gozar de la libertad, de la justicia. Pues bien que elegiste, hasta en el último rincón hay egoísmo, explotación. ¿Creíste que venías al paraíso? Mira, te acompañaré en la lucha hasta que triunfemos. Y después, a vivir con los míos en el paraíso terrenal, lejos de los hombres. ¿Y dónde queda eso? Oye, a ti solo te lo confío. Entre bosques y montañas, por lago argentino. Y así fue. Desde miles de kilómetros le llegaban las noticias de una tierra prometida. Pero también es justo decir que muchos anarquistas alertaron a otros de lo que se vivía aquí. En una carta que el anarquista José Guanza le escribe a la redacción de El Obrero en el año 1891, decía lo siguiente: sé que las cartas que mandé a mis amigos no llegaron. Es probable que estos, nuestros patrones, que nos explotan y nos tratan como esclavos, intercepten nuestra correspondencia para que nuestras quejas no lleguen a conocerse. Estos vendedores de almas humanas sin conciencia hablan de las riquezas y el bienestar que esperaban aquí. Los trabajadores que a mí, con otros amigos, nos halagaban y nos vinimos. Todo había sido mentira y engaño. En Buenos Aires no he hallado la ocupación y en el hotel de inmigrante es una inmundicia cueva sucia. Hay tantísima gente aquí en busca de trabajo que vegetan en miseria y hambre, que por el puchero no más que pagan. Les ruego, compañeros, que publiquen esta carta para que en Europa la prensa proletaria prevenga a los pobres para que no vengan. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Vamos, Alemán. Aquí muy cerca está ese paraíso que tanto buscabas.
Solo una cruz batida por el viento, solo una cruz donde las ráfagas de aquel viento patagónico corea el nombre de aquellos anarquistas, de aquellos humildes peones de estancias que fueron masacrados por el asesino Varela. Pero aún pareciera que se escuchan en los garitos del sur del país los gritos de aquellas prostitutas que con dignidad expulsaron a los asesinos integrantes del ejército argentino al grito de porquería, asesinos, con asesinos no nos acostamos. Y es justo recordar aquellos nombres de esas mujeres. María Juliaché, española, Mon Foster, inglesa, Amalia Rodríguez, argentina, Ángela Fortunato, argentina, y Consuelo García, también argentina. Solo ha quedado de estas mujeres el registro fotográfico de Maud Foster como un homenaje a las otras compañeras que también hoy lo compartimos. Pero en las luchas individualistas de los anarquistas comienzan a aparecer las primeras manifestaciones de otra organización, ya no tanto de fomento, sino organizaciones sindicales que defienden los intereses del movimiento obrero. Es así que las luchas por menos horas de trabajo se hace presente en las reivindicaciones de los obreros. Bueno, cuando nace el Partido Comunista, venimos de momentos, digamos, de lucha obrera. Vos pensás que en 1917, en 1918, que son las primeras experiencias de conformaciones de los partidos comunistas en América Latina y en Argentina, la disputa que venían trayendo anarquistas y socialistas era a la orden del día, ¿sí? Habían tenido varias experiencias e intentos de conformar una federación obrera común y no lo lograron. De hecho, en un momento la UCD, la USA. La USA. En un momento la fora de tinta anarquista incluye a otros partidos políticos, entre ellos, bueno, el Partido Socialista, y a los sindicalistas, ¿sí? Y bueno, funcionan un tiempo y luego se dividen nuevamente por esta cuestión de el apoliticismo o no de la postura que tendría que tomar la fora. Esa historia de una clase obrera naciente tuvo todo lo que se debía tener para enfrentar una lucha de clases que acabaría muchas veces destrozando a muchos obreros anarquistas o comunistas de la naciente clase obrera. ¿Cómo no recordar a un Severino Di Giovanni y otros tantos? Tal vez nuestro destino de sociedad de clase obrera, de trabajadores, esté ligado a la historia de otras luchas en otros lugares. Así fue como la disputa entre anarquistas rusos en la época de Lenin y la posterior represión a los primeros por parte del Estado soviético repercutió en las luchas del sur del continente, y anarquista y el naciente Partido Comunista tomaron caminos diferentes en sus luchas. Lo que podría haber sido una esperanza de pegar fuerte como un puño cerrado se abortó en el debate entre Protokin y los bolcheviques de la ESURS. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. El anarquismo aportó a la lucha lo que ningún otro sector del campo popular lo ha hecho. Equivocadamente o no, los anarquistas le enseñaron a miles de obreros a defender sus derechos. Hasta un músico como Gardel reivindica su legado allá por 1933 con esta letra que, sin decirlo, habla de Simón Radovisky. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando y... Carolina Musilli fue la primera mujer anarquista nombrada funcionaria del Departamento Industrial de las Chacras en Argentina.
aportó al trabajo de Viale Macé informes sobre el estudio de las clases obreras en el interior de la República, en lo relativo a los derechos de la mujer y el niño trabajador. Virginia Bolten fue una mujer feminista, sindicalista y anarquista. Dirigió el periódico anarquista feminista argentino La Voz de la Mujer. María Collazo tuvo destacada actuación y fue oradora en la huelga de los inquilinos. Fue una gran luchadora social y feminista. Juana Rouco Abuela fue una obrera del vestido, anarquista, comprometida con la emancipación de la mujer y figura central del anarcosindicalismo argentino. Luisa Layana, activa participante en la huelga de los trabajadores portuarios en Rosario en 1928. Fue asesinada en la heroica y cruenta huelga portuaria del 8 de mayo de 1928 por integrantes de la Liga Patriótica. Luisa Layana, militante de la Fora, se sumó al movimiento del Quinto Congreso y luego fue solidaria con el movimiento de la protesta obrera. Y nos quedaron decenas, cientos o tal vez miles de mujeres anónimas que fueron protagonistas de nuestra historia. Una historia que siempre se escribió con S de sufrimiento y con L de lucha. Y las mujeres anarquistas tuvieron como un papel muy particular en la prensa de la mujer, en los diarios de la mujer, la Tribuna Femenina, donde además se hacía como una defensa de la igualdad de los sueldos, porque las mujeres y los niños trabajaban la misma cantidad de horas que los hombres, pero cobraban la mitad. La ley de la silla, que fue una ley socialista, pero iniciada, o sea que en principio fue una lucha que inician las vendedoras y las telefonistas, porque tenían que trabajar las horas que tuvieron que trabajar paradas, y particularmente las mujeres embarazadas, eso significaba la pérdida de embarazo. Bueno, entonces después de una enorme lucha, porque las mujeres no se tenían que sentar, los vendedores y los obreros no tenían que estar sentados, consiguen que se dicte la ley de la silla. El socialismo consigue que se dicte esta ley como ley nacional. La historia se escribe con tinta de sangre y ellos, los anarquistas, así lo vivieron. El 20 de octubre de 1901 es asesinado el primer mártir obrero en nuestro país, el obrero anarquista llamado Cosme Boguslawicz, primer mártir del movimiento obrero asesinado en Rosario. Trabajaba en la empresa Refinería Argentina de Azúcar. El dueño de esta era Ernesto Torsky. De él no hay ni una foto o una placa que nuestro movimiento obrero argentino lo recuerde, pero sí hay del dueño de la fábrica que abusaba laboralmente de aquellos obreros. Fueron más de 30 años de lucha intensa de los ácratas buscando que los obreros tomen conciencia de clase. ¿Quién fue Ernesto Torsky? Fue amigo de Julio Argentino Roca, fue quien lo convenció que era necesario acabar con los malones. Su argumento era: Buenos Aires con malones vale 10 y sin malones vale 100. Fue quien, cuando se descubre petróleo en Mendoza, viaja a Europa con la idea de poder industrializarlo para apropiarse de los campos petrolíferos. Bueno, yo te puedo decir, digamos, las influencias ideológicas que trataron de tener sobre ellos, sobre el movimiento obrero organizado, distintas tendencias y cómo se organizaron en distintas centrales obreras. Una cosa importante a remarcar, que te había dicho antes, es el tema de esta fragmentación ideológica y política al interior del movimiento obrero, que se da desde la creación de la primera central obrera, desde principios del siglo XX, y que va a continuar hasta avanzada la década del 40. En el 29, en el 30 tenemos 4 centrales obreras.
tenemos la FORA, Quinto Congreso, que es anarquista, tenemos la COA, socialista, está el CUSC, que es comunista, y después está la USA, que es sindicalista, 4 centrales obreras. Después en el 30, bueno, los sindicalistas y los socialistas se unen y crean la tan conocida y existente hasta el día de hoy CGT. Esa, digamos, corriente que viene teniendo el Partido Socialista, en donde también tiene mucha influencia en algunos gremios que van surgiendo en la época, eventualmente confluye, ¿sí?, en lo que va a ser después el Partido Socialista Internacionalista y el comunismo, ¿sí? Y un poco, digamos, los más radicalizados van a ser los que van a conformar el Partido Comunista en la Argentina. Y bueno, la idea es seguir en el frente político parlamentario, pero también tener mucha base en el movimiento obrero. Y bueno, y eso se empieza a ver en la conformación de los primeros sindicatos que empiezan a surgir, en donde los comunistas empiezan a pedir en las huelgas que se reconozca el sindicato como lugar de disputa y de discusión con la patronal o el Estado. Luego de la Semana Trágica y la masacre de los peones de la Patagonia, la situación política comienza a cambiar. El nacimiento del Partido Comunista y la Organización de los Trabajadores. Se crea la Unión Sindical Argentina, USA, y la Confederación Obrera Argentina, COA. Novena Fora se une a gremios anarco-bolcheviques, huelgas generales en apoyo a Sacco y Vanzetti, anarquistas condenados a muerte en Estados Unidos por asesinato que no cometieron. En 1931 se crea la CGT, socialistas, sindicalistas, comunistas y algunos anarquistas. Es la fusión de la USA, COA y sindicatos autónomos. Mire, para mí fue una época muy buena lo del anarquismo. Hay que ver la profundidad de las asambleas. Está todo en los periódicos anarquistas. ¿Qué calidad tenían los periódicos anarquistas? ¿Qué cultura gremial, qué cultura trabajadora tenían los diarios de los obreros en aquel tiempo? Y había unos cuantos periódicos. Todo eso se ha perdido. El peronismo borró todo el anarquismo. Trató de borrarlo. Está surgiendo poquito a poco de nuevo. Hay que darle esperanza. Pero también hay que apoyar a las otras organizaciones que actúan por su cuenta, a las organizaciones independientes. Es muy difícil decirlo, después de la experiencia que hemos tenido, en que hemos caído en este vacío total, y que el pueblo votó a Macri. Es increíble que hayamos votado a Macri, que la Argentina haya votado a Macri. Volver a la década del 30, yo me acuerdo, cuando el poder electoral lo tenían los conservadores. Qué historia la de estos hombres y mujeres, qué historia. Llegaron de lejos con el sueño de hacer la América. Y en cambio fueron asignados en hoteles para inmigrantes en Buenos Aires, tal cual un esclavo. Sí, eran esclavos de finales del siglo XIX y principios del XX. Ellos nos enseñaron cómo se luchaba por la dignidad y los derechos de la clase obrera. Dieron la vida a su sufrimiento en todo esto. Tuvieron esa dignidad de quien se sabe depositario de una verdad, la de los que trabajan para que el patrón se vuelva cada día más rico. Pusieron sus muertos y su cuerpo a la represión, de una brava represión en manos del jefe de la policía, Ramón Falcón, y del coronel Varela, entre otros. Es por eso que pensamos que la clase obrera debería rendir homenajes y honores a estos mártires. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un
arriba.